Bueno, empezamos a grabarlo. Digan, Bueno, hola, entonces chicos. por ahí es interesante que en la secuencia didáctica ustedes puedan reconocer esta coherencia entre la actividad con el contenido. Y la otra es que apliquen estrategias propias del área. Bueno, apliquen estrategias propias del área. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente ustedes, sin lugar a duda, la resolución del problema ya la han visto. ¿Por qué? Y porque están partiendo desde una consigna. Y si empiezan a ver todos los métodos, todos los pasos del método de resolución del problema, la van a encontrar. Pero alguna de ustedes está reconociendo, por ejemplo, en el caso de las chicas, están trabajando el concepto de herramienta, pero hay otras que están trabajando el concepto de proceso. Ustedes, Melissa, ¿ustedes cuál trabajaron? Nosotros teníamos que analizar, diseñar y construir máquinas sencillas. Era Bueno, de justo, quinto. están trabajando las dos el concepto de una de herramienta. Por ejemplo, en el caso de ustedes, empiezan a trabajar el concepto de herramienta, le incorporan el motor y terminan con el concepto de máquina. Sí. ¿Y en el caso tuyo, Juliana? También es como el de las chicas, es de primer grado y herramienta. Bueno, ninguna de ustedes está trabajando la parte de proceso. Pero, por ejemplo, el método para analizar el proceso tecnológico era el método de la caja negra. Y resulta que cuando uno ve en la serie Cuadernos para el Aula, el primer paso del método de la caja negra, ¿cuál era? Reconocer los elementos de entrada, que son los insumos, y los elementos de salida. Los elementos de salida, sí. Bueno, esa actividad que es tan sencilla para el alumno, nadie la plantea. ¿Y por qué no la plantean? Porque están copiando lo de la serie Cuaderno para el Aula, que está muy bien. Pero cuando vos de repente decís, no, estoy aplicando el método de la caja negra, entonces le tengo que hacer reconocer los insumos y los elementos de salida, la podés agregar vos. Por ejemplo, ninguno de los ejemplos de la serie de Cuadernos para el Aula hace la última etapa del método de resolución de problemas. ¿Cuál es la última etapa del método? La presentación de la solución y la evaluación. Entonces, si vos de repente, en el caso de primer año, tienen que diseñar una herramienta, o en el caso de ustedes de quinto, tienen que diseñar una máquina, bueno, tiene que haber una actividad destinada a la presentación de la solución, en donde hay una actividad que normalmente podría ser una actividad de cierre, en donde el alumno... que me está avisando acá que me quedan 10 minutos. En donde el alumno vaya haciendo una retroalimentación o una reflexión a partir de lo que ha realizado. ¿Se entiende? O sea, de la misma manera que tiene que haber la presentación de la consigna, porque desde ahí comienza la resolución del problema, también tendría que haber una actividad final o de cierre de la presentación o evaluación de la solución. O sea, que son parte del método. Vos no podés pasar de la presentación del problema a fabricarlo sin pasar por la etapa de diseño. Por ejemplo, en el caso de ustedes en primer año, cuando al chico le piden haga un bosquejo, bueno, ahí entraste con la etapa de diseño. En el caso del quinto es cuando le están pidiendo que reconozca la manivela y las distintas partes que tienen. Por ejemplo, una parte, tanto en el de quinto como en el primero, uno de los conceptos fundamentales que tenés que llevarte de herramienta, que la herramienta tiene 3 zonas. Una que se relaciona con la persona, la otra que ejecuta la acción y la otra que es el medio de comunicación. Entonces, que es el mango, el efector y el conector. Y eso vos decís, ¿lo tienen todas las herramientas? Sí, lo tienen todas las herramientas. Y ahí es donde aparece el tercer eje de los NAP, que ahí quería llegar. O el tercer eje del diseño curricular, que es cuando se comparan herramientas de un mismo oficio o herramientas de distintos periodos, en donde la conclusión que vos sacás es que todas las herramientas tienen estas 3 zonas. La secuencia no estaba, él dijo que lo agregara.
que normalmente en la serie de cuadernos, cuadernos para el aula, ese punto lo coloca al final de manera muy sucinta. Que normalmente yo les digo, miren, estudien las herramientas de los distintos oficios. Por ejemplo, en el caso del primer año, vos llegás a la conclusión que la herramienta que hicieron los chicos tienen 3 partes. Bueno, perfecto, y después vas y le haces mirar una caja de herramientas y le haces analizar de las otras herramientas si cumplen con estas 3 partes. Y te encontrás que todas las herramientas tienen esas 3 partes. Bueno, ese es el tercer eje. En el caso de los procesos tecnológicos, es cuando comparamos con procesos en distintos contextos productivos. Por ejemplo, la fabricación artesanal con la fabricación industrial. Y ahí es donde sale el concepto de cambio técnico y tecnificación. El cambio que Sí. ¿Puede explicar bien la diferencia entre cambio técnico y tecnificación? Sí. Cuando vos haces estudiás o analizás un proceso tecnológico de la vida cotidiana. Por ejemplo, el proceso de elaboración de la pizza. Entonces, de repente, le haces ver qué método vas a aplicar, el método de la caja negra. La caja negra. Bien. ¿Y qué le haces reconocer al alumno? Los insumos, los elementos de salida, que es la pizza con los desechos. Y después le haces reconocer la secuencia de operaciones y cómo los insumos se van transformando. Y después, para cada operación, le haces reconocer los medios técnicos o las tecnologías. Es decir, las máquinas, herramientas, instrumentos, los procedimientos. Y que el alumno reconozca todo ese proceso, ¿con qué finalidad? De entenderlo como la actividad técnica mediada de las personas y como proceso tecnológico. ¿Se acuerdan la palabra que había que decir? Sí. ¿Cuál es la palabra que hay que decir cuando el profesor te pregunta algo y no sabes qué decir? La actividad técnica mediada. Muy La bien. actividad técnica Exacto. mediada. ¿Viste? Pega. O sea que esa es la finalidad de la Hay que educación. hacer un cartel. Esa es la finalidad de la educación tecnológica. Entonces, de repente, en el estudio de un proceso, vos le tenés que hacer reconocer la actividad técnica mediada. En la maquinita o en la herramienta que vos le vas a hacer ver al chico para que él saque el candado, le tenés que reconocer la actividad técnica mediada. ¿Y cuál es la actividad técnica? Y que es una herramienta que le ayuda a la persona a solucionar un problema. Bueno, vamos al concepto de proceso y de los cambios técnicos. Le hiciste hacer en el proceso de elaboración de la pizza un diagrama de bloque, en donde ese diagrama de bloque representa el proceso tecnológico. ¿Qué es lo que hay en el diagrama de bloque? Justamente la secuencia de operaciones y cómo los insumos se fueron transformando. Y después le hiciste reconocer para cada una de esas operaciones qué máquinas, qué herramientas utiliza, qué procedimiento utiliza también o aplica, qué gestos técnicos que puede llegar a hacer. Entonces, fíjense, le hiciste entender al alumno cómo se fabrica la pizza, pero mediante una metodología. Que ese es el abordaje propio de la educación tecnológica. Nosotros estudiamos estos fenómenos tecnológicos de esta manera. ¿Para qué? Para que el alumno reconozca cómo los insumos se transformaron en una pizza. Que acuérdense en clase que siempre digo lo mismo, que es muy interesante pensar en un grupo de insumos y de repente en el otro lado el alimento. Y vos decís, ¿cómo este grupo de insumos se convirtió en esto? Y eso es fenómeno tecnológico. Bueno, eso es lo que le hacemos entender. Lo hace, lo fabrica, lo analiza, le hace ver la actividad técnica mediada. ¿Y después qué hace? Te lo llevas a una panadería donde hacen pizza. Entonces, cuando el alumno ingresó a la panadería o a una fábrica de pizza, si así querés ver, ¿qué busca el alumno? Y justamente las transformaciones, las máquinas, las herramientas, pero ya no va a ver la máquina por la máquina misma, sino que va a ver la máquina
y empieza a ver cómo la persona usa la máquina para transformar el insumo. ¿Se entiende? O sea, no va que diciendo, uy, qué grandota que es esta máquina. No, ¿por qué? Porque dice, ah, mira, en la casa la mamá lo hace amasar, lo amasa con las manos. Amasando con la mano. Con la mano. En cambio, cuando vas a la fábrica te encontrás que es una máquina. Entonces vos decís, che, pero el resultado es el mismo. ¿Qué cambió? Y cambió la máquina. Entonces, como cambió la máquina, acuérdense de la triada de lo que era la tecnología. Como cambió la máquina, cambiaron los procedimientos, cambiaron los conocimientos. Entonces, vos decís, en la casa lo hace la mamá con las manos. En cambio, en la fábrica lo hace una máquina y la persona lo único que hace es controlar. ¿Qué ocurrió? Un cambio técnico. Y la tecnificación se denomina a la tecnificación de la tarea. ¿Qué quiere decir? Un cambio rotundo de la tarea de la persona. Eso en el documento 2 está bastante bien explicado. Y si mañana me mandan, les mando el documento 2 de este año, que le agregué, varios conceptos más. Chicas, dentro de un minuto se corta. Así que yo después, este pequeño videíto, después se los voy a mandar a ustedes también. Y quedamos, ya les voy a avisar, pero quedemos en juntarnos si quieren sobre el viernes, puede ser. Bueno, sí. Sobre el viernes, que ya voy a tratar el viernes en la tarde, por supuesto, que ya voy a tratar de que, no sé si en una de esas lo hacemos por Zoom o por Google Meet, pero bueno, por una de los dos. Bueno, profe. Bueno, perfecto. Profe, le vamos a mandar la secuencia ahí con las correcciones que hemos hecho para que la mire. Bueno, sí. Dentro de mis tiempos, les repito, estoy muy complicado, pero voy a tratar de verla. De todas maneras, les va a ayudar mucho este listado de observaciones que yo les voy a mandar, porque lo hicimos bastante a conciencia. Profe, Bien, bueno. le hacemos acordar. No se olviden de consultar la fecha. Ah, sí, háganme acordar. Miren, todo lo que quieran, mándenmelo por correo electrónico, que yo al correo es como si fuera el WhatsApp mío. Yo lo recibo y casi inmediatamente lo leo y lo respondo. Bueno, Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, entonces. Gracias, profe. Bueno, sigan bien. Gracias. Nos vemos. Listo. Chao, hasta luego. Chao, gracias. ¿Nos vamos? No me acuerdo.